Bueno, buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos a la materia de Derecho Registral y Notarial. Quiero saludarlos primeramente, indicarles que las notas correspondientes a la materia, perdón, a los tres primeros módulos, pues ya están cargadas en la plataforma. De igual manera, indicarles que el examen que se tiene programado para esta materia, que es el último módulo, también en el aula virtual tienen las indicaciones para desarrollar el examen. Les advierto, por favor, que la, el examen no se repite. Por favor, tomen precauciones con el tema del servicio eléctrico y el internet, de manera de que pues no les sorprenda de que usted inicie su examen online y no pueda concluirlo porque por razones de servicio eléctrico pues se suspenda el desarrollo del examen. Nosotros hemos hablado en el transcurso de esta materia sobre la importancia del derecho registral y notarial en Venezuela. Hemos hablado sobre el decreto con rango y valor y fuerza de ley que rige esta materia, al igual que los principios del derecho registral y notarial y las características. Hemos dicho que en Venezuela se ha separado las funciones del registro de protocolización, al igual que las funciones notariales, las funciones de autenticación en cada una de oficinas particulares, en cada una de estas oficinas que tienen funciones muy propias. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el artículo 10 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría del año 2014, encontramos allí de que se crea la Oficina de Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Esta oficina se encarga de manera administrativa de regular las funciones, por supuesto, con los dispositivos, las instrucciones y y las resoluciones que emanan del Ejecutivo Nacional, específicamente de la Vicepresidencia de la República, que de manera jerárquica, por decirlo de alguna forma, depende el SAREN, el Servicio Autónomo de Registro, el Servicio Público y Notaría. Nosotros hemos visto que en el caso de los registros tienen funciones propias de protocolización, de insertar ciertos documentos que requieren ser, valga la redundancia, ser registrados en los libros, ser protocolizados, insertados, serían las palabras más bien, dentro de estos folios, dentro de estos libros, de manera de que el usuario, basándose en ese principio de publicidad registral que encontramos en el artículo 9 de ese decreto con rango, valor y fuerza de ley, pueda eh, revisar el estatus o la situación jurídica en que se encuentra específicamente un inmueble. Hay otras oficinas que se encargan de apoyar en los registros, como es la Oficina de Catastro Municipal, que viene a darle identidad a un inmueble en particular. La numeración catastral pues viene a identificarlo respecto a otros inmuebles que se encuentran dentro de una localidad. Y no solamente, sino también su ubicación en el espacio, desde el punto de vista de las coordenadas y también las, los límites, los linderos de este inmueble. Recordemos que en la redacción del documento que ustedes como futuros profesionales, al identificar el inmueble que va a ser objeto, por ejemplo, en el caso de una venta de un inmueble, pues debe describir allí cuáles son los linderos, el norte, con quién colinda, por el sur, por el este o por el oeste, con la descripción de el propietario o el inmueble de quien es colindante con con la propiedad que usted está señalando en ese documento. Resulta fundamental identificarlo de esta manera porque es lo que permite darle identidad, diferenciarlo de otros inmuebles o de otras propiedades que existen dentro de ese espacio geográfico dentro de la ciudad. Pero no podemos confundir los registros públicos, no podemos confundir, como lo dije, los registros principales con los registros subalternos. Tampoco podemos confundir el registro civil con las funciones propias de cada una de estas oficinas públicas. Una de las características fundamentales de esta oficina pública pues es dar fe de los actos que allí se realizan. Yo anteriormente le decía en las clases que hemos venido realizando que la fe pública es un concepto fundamental que viene acompañando la actividad que realizan estas oficinas, porque si bien es cierto, el documento
reposa una copia dentro de los archivos de estas oficinas públicas, el usuario conserva el original y con este es que él exhibe, acredita tener la propiedad sobre ese inmueble. Y es allí donde se reafirma la fe pública. Evidentemente, la declaración del funcionario público, en este caso el notario o el registrador público o el registrador principal o el registrador civil de la oficina de registro civil, pues va acompañado de un acta donde da fe digamos, el acto que él suscribió, que él presenció y que da por cierto, que fueron las partes que allí se presentaron y la manifestación de voluntad que cada uno de ellos pues expresaron, fue recogida, fue señalada en el documento y así quedó plasmado y autenticado por ese funcionario. Eso es una de las características fundamentales de este tipo de oficina que tiene que ver con la fe pública. La fe pública, le decía a ustedes que tiene un concepto primeramente de carácter religioso, ¿no? Nosotros creemos en una fe, en aspectos de religiones, de un ser superior, pero porque nos los han enseñado, nos lo han eh, transmitido de generación en generación y evidentemente, pues las escrituras bíblicas nos hacen a tener plena conciencia, tener la fe de la existencia de esto. Igual ocurre con los actos de estas oficinas. No acompaña en el documento, siempre no está acompañado del funcionario, sino es el acta que allí el funcionario ha suscrito, lo que ha manifestado es de la existencia de ese acto de carácter jurídico. ¿Por qué es importante esto? Porque eso va a generar la confianza en el usuario, va a generar la confianza en la población de que ese acto que va a realizar pues tiene las características jurídicas y que lleva la confianza, por supuesto, de continuar realizando, poder desarrollar y llevar a buen término esta negociación de carácter jurídico. Eh, Está claro. Obviamente que el usuario puede dirigirse a la oficina notarial o a la oficina de registro y cada documento, como hemos visto en las clases anteriores, pues está identificado, por supuesto, con el año, con el folio, con la nomenclatura dada a esa documentación y debe ser encontrada y registrada tal como lo expresa el documento. Usted puede dirigirse a la oficina, se trata de documentos públicos que usted perfectamente puede solicitar y revisar para tener, digamos, la tranquilidad que la negociación que usted está realizando, pues, bajo los términos jurídicos que se ha planteado y evidentemente, pues, existe un interés y una conveniencia desde el punto de vista patrimonial para continuar realizando esta negociación. ¿Por qué es importante esto? Porque los tribunales en algún momento pueden decretar medidas de prohibición de enajenar y gravar sobre ese inmueble o algún tribunal puede dictar medidas eh, que vayan a prohibir la venta de ciertos bienes muebles como vehículos, que vayan a garantizar deudas que tenga esta persona con otras personas, en el caso de que si se trata de una hipoteca o en el caso de que perdón, medidas por un tribunal para garantizar las resultas de un proceso. En este caso hablamos de medidas innominadas. Especialmente las medidas nominadas pues se dictan sobre los bienes inmuebles, por supuesto también sobre los bienes inmuebles, pero en todo caso en las notarías puede oficiarse inclusive al Servicio Autónomo de Registro de Notarías para que prohíba, o mejor dicho, prohibiendo cualquier acto que pueda suscribir este sujeto, esta persona que sobre él haya recaído este tipo de medidas cautelares. Esos oficios o esas medidas que hayan sido dictadas por el tribunal deben registrarse con una nota marginal dentro de la foliatura, dentro del acta, dentro del folio que corresponde a ese documento. Recordemos que cada folio corresponde a cada inmueble. Una vez que usted ha registrado el inmueble, ese folio le corresponde a ese inmueble y allí se hace una secuencia de manera correlativa en los traspasos que se hagan en ese inmueble. Es lo que nosotros llamamos la tradición legal. Esa tradición legal pues debe hacerse una reseña histórica desde cuándo, en el momento pasado, y a quién le perteneció y en la actualidad
y quiénes han sido los propietarios, si estamos hablando de un inmueble, si hablamos de un inmueble, pues sería el registro público. En el caso de los vehículos, conforme al artículo 70, 71 de la Ley Especial de Tránsito Terrestre, es el certificado de registro de vehículos que acredita la propiedad. Allí en ese caso, nosotros no encontramos en la notaría el certificado de registro de vehículos inscrito. Allá lo que encontramos es el documento de venta. Pero en la página, usando ya las nuevas tecnologías, en el INTT, al ingresar en una página de esta oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, hay un enlace que nos lleva a los vehículos particulares, a los tipos de motocicletas, los vehículos de carga y en general cualquier vehículo que esté regulado por la legislación venezolana. Encontramos que al ingresar la numeración correspondiente a ese certificado de registro de vehículo y la fecha y la placa de ese vehículo, nos va a arrojar la propiedad de o a quién le pertenece ese vehículo. Eso nos va a permitir a nosotros pues tener la garantía, la confianza que la negociación que pretendemos hacer sobre la venta de este vehículo pues va a llevarse de una manera transparente y va a proteger el patrimonio que se va a invertir en la compra de este vehículo. Hay algo allí también interesante que mencionar. Las oficinas de registro, como lo vieron ustedes en la investigación que realizaron, hay diferentes pasos para poder llevar a buen término la protocolización de la venta de un inmueble, que va desde las solvencias que deben emitir las alcaldías, las municipalidades, la solvencia tipo A, la solvencia tipo B, perdón, que tiene que ver con el pago de los impuestos de aseo, de lo que tiene que ver con el urbanismo. Y la solvencia, por supuesto, de la alcaldía y la cédula catastral actualizada. Eso permite al registrador individualizar ese inmueble, es decir, que el inmueble que se está describiendo en ese documento corresponde al de la cédula catastral. Pero el registrador está en la obligación, a través de los abogados revisores que funcionan en estas oficinas de protocolización, a chequear, a revisar, a hacer acuciosos en el momento de hacer la verificación de la documentación presentada para la protocolización de que sobre ese inmueble no pese una medida cautelar. Por supuesto, usted como usuario puede revisarlo, solicitar los libros, como lo dije en su momento, y verificar que tal situación pues no existe allí. Pero existe esa obligación también para la oficina registral. Recordemos que hay uno de los principios en materia registral que es el trámite de oficio. ¿Qué significa esto? Que una vez iniciado, la oficina registral debe concluirlo sin necesidad incluso de instancia de parte. Si una vez que usted ha hecho el requerimiento, la solicitud, en la oficina registral pues debe concluir el trámite que usted ha requerido. De existir una medida cautelar sobre ese inmueble, pues debe rechazarlo y hacerle ver al usuario sobre la medida de provisión de enajenar y gravar, de manera de que si en algún momento se ha levantado, pues traiga la copia certificada de esa decisión o, en todo caso, pues suspender la negociación por parte del comprador porque puede ser objeto de una estafa, puede defraudársele su buena fe, sorprendérsele en la confianza que ha depositado en la negociación y por supuesto causarle un daño de carácter patrimonial. Los registradores de carácter mercantil, hay digamos, una, un margen o una diferencia fundamental entre las funciones del registrador subalterno del registro público. En el registro principal habíamos dicho que allí pues tienen los asientos aquellos que tienen que ver con actos propios del Estado. Por ejemplo, en el caso de la protocolización de los títulos universitarios. Los títulos universitarios, al igual que los documentos de propiedad de un inmueble o de un vehículo, debe dársele publicidad registral. Si yo me gradúo de abogado, debo registrarlo de manera de que la comunidad conozca que efectivamente al ir al registro principal, que son documentos públicos, verificar allí que efectivamente pues existe un título de universitario que he obtenido que me acredita como profesional del derecho. Allí se ratifica ese principio de publicidad registral.
Pero en el caso de los registradores mercantiles tiene una condición distinta y es darle publicidad, o mejor dicho, conocimiento a no, a la comunidad sobre la existencia de una empresa, de un establecimiento de carácter comercial, de una firma personal o de una compañía o cualquier otra figura de carácter mercantil que se haya registrado, que se haya protocolizado. Debe cumplirse también de igual manera los requisitos allí establecidos en el registrador mercantil. Otro de los temas que quería conversar el día de hoy es que los requisitos para poder constituirse como notario o registrador en Venezuela, esos requisitos los encontramos en el artículo 22 y el artículo 70 de la ley especial del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notarías. Entre los requisitos fundamentales, pues el primero de ellos, por supuesto, ser mayor de edad con la condición de abogado. Evidentemente, pues está condicionado a que sea abogado, como lo refiere el artículo 70 en la ley especial, como le dije hace un momento. Dice, para poder ser designado como notario o notario se requiere ser venezolano, mayor de edad y abogado en ejercicio. Esos son, digamos, los requisitos fundamentales para que sea. Fíjate que hay otros de los requisitos, el artículo 69 refiere con por lo menos 5 años de experiencia en la profesión del ejercicio de la abogacía. Es decir, no basta con que sea abogado, sino que también tenga por lo menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Entonces, esos serían los requisitos para ser registrador y notario en Venezuela. En esta misma ley encontramos nosotros las funciones propias de cada uno de los registros a que hacíamos mención hace un momento. Allí encontramos, por ejemplo, en las funciones de los registros del Servicio Autónomo de Registro de Notarías, decíamos hace un momento, en el artículo 10 de esta ley especial comentábamos que pues tiene dentro de sus facultades las disposiciones y las decisiones de carácter administrativo de las notarías y los registros en el país y la estructura orgánica, como lo refiere la norma del artículo 10, depende de la presidencia de la República, en este caso de la vicepresidencia. Vamos ahora a conversar sobre las funciones que tiene cada una de estas oficinas. En el caso de los registros públicos, fíjate que allí encontramos en el artículo 46, tiene por objeto, dice la norma, la inscripción y anotación de los actos y negocios jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles. Los derechos reales tienen que ver con el derecho de la propiedad que afecte, y fíjate que aquí hay una distinción fundamental entre las notarías y los registros. Cuando nosotros revisamos el artículo 46, se refiere a la inscripción y anotación. Por supuesto, sabemos que esto debe plasmarse en la documentación, en los libros, pero no registros de los bienes inmuebles. Ojo, los bienes inmuebles. Y en las notarías, los bienes muebles, si se trata de vehículos. No obstante, por supuesto, hay manifestaciones de voluntad de los usuarios que deben ser notariadas y con posterioridad deben ser registradas, deben ser protocolizadas. En el caso de los poderes para la venta de un inmueble, en estos poderes que son amplios, suficientes para la disposición de un patrimonio de quien ha otorgado el poder del otorgante, sabemos nosotros que en la notaría se hace la autenticación, donde efectivamente Pedro le otorga poder a X ciudadano, pero ese poder para que pueda hacerse efectivo debe también registrarse en la oficina del registro público subalterno, donde está inscrito ese inmueble. Y eso tiene un propósito más que jurídico, yo diría práctico. Le comentaba desde el inicio de la clase de hoy el tema sobre la publicidad registral. Y una de las características sobre este principio de publicidad registral, pues él da a hacer del conocimiento a la comunidad sobre los diferentes actos que pesan o reposan allí en los libros en razón de un inmueble, que correspondan a un inmueble. Y allí nosotros encontramos entonces la razón por la cual debe protocolizarse ese poder, de manera de que el usuario conozca que quien dispone de ese inmueble
lo realiza con amplias facultades porque también reposa en en los folios del inmueble la descripción, la identificación de ese poder que ha sido autenticado en una oficina notarial. Esa es una de las razones por las cuales pues, se exige que ese poder también sea protocolizado, de manera que el usuario sepa a primera mano las condiciones, las características, las facultades con las que está obrando ese poder, Dante. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, muchachos, eh, de manera de que ustedes pues puedan tomar la siguiente clase que corresponde a la tarde de hoy. Recuerden, por favor, el examen está ya en la plataforma de la universidad. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi teléfono personal. Una feliz tarde.